La idea de morir en combate ronda por la mente de todos los oficiales en servicio activo. Este pensamiento también lo comparten sus familias y la comunidad en general. A veces vemos cómo estos pensamientos y expectativas tan desagradables se hacen realidad de la forma más espantosa posible. Aunque es muy común, coge a todo el mundo por sorpresa, incluido el agente implicado. Las imágenes son muy truculentas, y las que se ven no se pueden dejar de ver. En el mundo de la incertidumbre, sígame mientras descubrimos 9 formas brutales en las que murieron policías. Jefe de policía, Justin McIntyre. La cuestión de la coincidencia y de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado es una pregunta millonaria que no puede responderse, y por eso murió Justin McIntyre. Justin había servido al departamento de policía de Brackenridge durante 22 años antes de su prematura muerte. Antes de su fallecimiento, había jurado el cargo de jefe de policía de Brackenridge. Sus colegas lo describían como un buen policía que demostraba todo lo que uno quiere que sea un agente de policía. A pesar de que su carácter era digno de mención, moriría a manos de un innoble convicto. Un hombre que más tarde fue identificado como Aaron Lamont Swan Jr. era buscado por violar su libertad condicional, y su violación, para empeorar las cosas para Swan, involucraba armas. También había sido identificado por saltarse el límite de velocidad y conducir a 90 millas por hora el día de Año Nuevo. Sus delitos se fueron acumulando, y en ese momento se emitió una orden de detención contra él. Swan sabía que la policía lo buscaba, y cuando se detuvo en un control de tráfico, tuvo claro que lo atraparían, así que huyó. Se dio a la fuga, y a la mañana siguiente, huyó a pie durante un control de tráfico del municipio de Harrison. Mientras todo esto ocurría, la policía se dio cuenta de que lo estaban alcanzando, y a las 2 de la tarde lo encontraron cerca de la frontera del distrito de Brackenridge. Tan pronto como fue localizado, se inició una persecución a pie que duró 2 horas. Los agentes iban detrás de Swan, lo estaban alcanzando, y en el bloque 900 de Brackenridge Avenue abrió fuego contra los policías con su pistola. Por suerte para los agentes, ninguno resultó herido. Los agentes no se amilanaron y siguieron adelante. Cuando Swan llegó al bloque 800 de la 3ª Avenida, abrió fuego de nuevo, y esta vez, McIntyre resultó muerto. Según su colega, se describió como una emboscada. Durante el tiroteo, McIntyre no enfundó su arma, sino que sacó su pistola eléctrica. Era bastante evidente que McIntyre no tenía intención de matar a Swan. Cuando sacó su taser y se enfrentó a él, más tarde se reveló en una cinta que Swan efectuó 4 disparos, y por desgracia, no falló ninguno. Alcanzó a McIntyre 4 veces. La herida sufrida por el impacto fue grave y McIntyre murió en el acto. Una de las balas alcanzó al jefe McIntyre directamente en la cabeza. Los médicos no tuvieron oportunidad de salvarle mientras yacía ensangrentado. El arma utilizada era un arma automática modificada y la policía la clasificó como de tipo desconocido. La muerte del jefe McIntyre se consideró asesinato, ya que solo había sacado su pistola taser. Swan, al matar a McIntyre, no se dio por vencido, sino que continuó. Disparó a otro agente que le perseguía, pero solo le hirió, a diferencia de McIntyre, a quien mató. Después de matar al jefe McIntyre, robó un vehículo y huyó a Pittsburgh, una ciudad que estaba cerca de donde había matado a McIntyre. Huyó a un bosque en Pittsburgh, y los policías resistentes también siguieron su ejemplo. Cuando vio que le estaban alcanzando como antes, abrió fuego contra los agentes que iban detrás. Los agentes respondieron, devolviendo el fuego, y así Swan fue asesinado. Murió en el bosque de Pittsburgh. El tiroteo del sheriff del condado de Riverside. A diferencia de la muerte del jefe McIntyre, el ayudante del sheriff Darnell Calhoun murió en el hospital. En el momento de su muerte, el ayudante del sheriff tenía 30 años y llevaba 11 meses trabajando en el departamento del sheriff del condado de Riverside. Antes y durante su tiempo de servicio, su esposa había concebido y dado a luz a 2 hijos para él. En el momento de su muerte, ella había concebido y esperaba un tercero. Esta familia era reproductiva, y el jefe podía calificarse típicamente de hombre de familia. Sobre las 16:30 horas, antes de que le dispararan, recibió una llamada de socorro en el bloque 1800-500 de Hilldale Lane. La llamada era para informar del caso de violencia doméstica que se estaba produciendo. La causa de esta violencia estaba relacionada con problemas de custodia de los hijos. Al igual que usted, espectador, cuando surge un asunto de este tipo, se nota que es entre 2 parejas. Cuando se recibió la llamada, inmediatamente, el departamento del sheriff envió agentes a la escena de la violencia doméstica. La razón por la que tenemos policías y la razón por la que hacen lo que hacen es garantizar el mantenimiento de la ley y el orden. Esto se aplica a todos los ciudadanos, y estos policías siempre intentan detener la violencia de un ciudadano contra otro. Como en el caso que acabo de mencionar, fueron enviados para poner paz en la tormenta de Hilldale Lane. Según el agente que atendió la llamada de socorro en Hilldale Lane,
Dijo haber oído ruidos como si los ocupantes de la casa estuvieran forcejeando. Al igual que yo, estoy seguro de que pueden adivinar quiénes eran los ocupantes que forcejeaban. Fue durante esta llamada cuando la policía comprendió cuál era la disputa. En los casos de violencia doméstica, como es de suponer, la policía no necesita elevar la artillería pesada. Todo lo que tienen que hacer es resolver los problemas y posiblemente hacer un arresto, pero ese día era diferente. Por desgracia para el ayudante del sheriff Darnell, fue el primero en responder a la angustia. Cuando llegó al lugar de la llamada de socorro, llamó a la puerta, y todo pasó del silencio y la calma a una noche tumultuosa. El residente del apartamento era conocido como Jesse Navarro, un hombre de 42 años. Tan pronto como el sospechoso abrió la puerta, se enfrentó al ayudante del sheriff Darnell en un intercambio de disparos. El tiroteo fue inesperado y esporádico. Disparó múltiples veces, alcanzando a Darnell en la pierna y el torso. Darnell quedó incapacitado, pero no se rindió ante las heridas y devolvió el fuego. No se precisó cuánto tardaron en llegar otros agentes que respondían a la llamada de socorro, pero cuando lo hicieron, el espectáculo fue desagradable. El tiroteo se había producido a las 4:30, y cuando llegó su compañero, lo encontró en la calle malherido y en pésimo estado. Procedió a enfrentarse al sospechoso y le hirió. Tras un breve intercambio de balas, hirió a Navarro. Una vez reducido el agresor, el ayudante del sheriff fue trasladado de urgencia al Inland Valley Medical Center. Según los informes, su estado fue clasificado como crítico. Los médicos hicieron su trabajo y a las 18:45 horas se informó de que estaba siendo operado de las heridas que había sufrido durante el tiroteo. En las películas, a los personajes solo hay que darles puntos, pero en su caso fue real. Su cuerpo le falló. A las 19:55 horas, el departamento del sheriff del condado de Riverside anunció que el ayudante del sheriff había fallecido. Fue una noticia devastadora para su familia. Calhoun solo llevaba 2 años en el departamento de policía de San Diego. Según noticias recientes, Navarro ha sido acusado de asesinato en primer grado, y lo más probable es que le apliquen la pena de muerte. Teniente Coronel Patrick J. Callahan. Siempre que te planteas cuál es la causa de la muerte de un agente de policía en la línea, te apuesto a que las 3 primeras conjeturas que harías serían un disparo. Si esa fue su conjetura, no debe preocuparse de estar equivocado. La causa de la muerte del coronel Callahan fue una inusual. Muy brutal, pero aún así muy inusual. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la causa de muerte de 1 de cada 6 personas en todas las regiones del planeta. Fue una desgracia, pero el teniente Gerald T. Barbato pasó a engrosar las filas de aquellos. La mañana del 11 de septiembre de 2001, un equipo de 72 agentes de 8 estados locales y agencias federales perdió la vida cuando unos terroristas, que más tarde fueron identificados como miembros de Al-Qaeda, secuestraron un avión y lo hicieron atravesar la torre del World Trade Center, el Pentágono y un campo cerca de Shanksville. Se sabía que estos secuestradores recibían órdenes de Osama Bin Laden. Tras el impacto inicial del primer avión contra la torre norte del World Trade Center, los agentes fueron enviados para ayudar a las víctimas afectadas a salir del edificio. Ellos, anteponiendo los asuntos de las fuerzas del orden a sus deseos y a su familia, cargaron contra el edificio. Cuando se cuantificó el impacto de su valentía, se informó de que su valor y abnegación habían salvado a 25,000 personas. Durante la evacuación, otro avión se estrelló contra la torre sur, que estaba justo enfrente de la torre norte. El aire estaba muy contaminado por el humo y el polvo provocados por el incendio y las partes del edificio que se habían derrumbado. Se estima que un total de 343 miembros de las fuerzas del orden murieron como consecuencia de su inhalación. El aire estaba tan contaminado que la mayoría de los agentes que lo inhalaron enfermaron, lo que finalmente les causó la muerte. Durante la evacuación de las víctimas, el teniente Gerald T. Barbato se encontraba entre los agentes que inhalaron el aire venenoso. Por desgracia para él, al igual que los demás, enfermó gravemente y se le diagnosticó cáncer. Según los informes de certeza, se supo que murió de un cáncer provocado por el gas que inhaló en acto de servicio. El teniente Gerald T. Barbato murió a la edad de 71 años y, en el momento de su fallecimiento, se dijo que había sembrado 31 años de su vida al servicio de la ley y el orden. Le sobreviven su esposa, 2 hijos, 1 hija, 2 nietos, su hermano y 4 hermanas. Su fallecimiento ha sido trágico para el cuerpo. Policía de McKeesport, Sean L. Slugansky. Cuando ves a un individuo peleando por nada, gritando, chillando y rascándose la mano en el suelo cuando el problema no es nada, empiezas a preguntarte, y algunos de ustedes, como presumo, resultará en llamar a quien estaba en el suelo un loco o algo por el estilo.
Para curar vuestra ignorancia y la mía, tales sucesos pueden denominarse trastorno de angustia postraumática, normalmente llamado TEPT. Este trastorno hace que sus víctimas revivan una experiencia, aunque sea indeseada. Revivir un recuerdo, con vívidos flashbacks y pesadillas, es el infierno que sufre un individuo con TEPT cada vez que pasa por un episodio. El agente Sean fue descrito como un muy buen policía por los 2 departamentos de policía con los que trabajaba en el momento de su muerte. En palabras de uno de sus compañeros, iluminaba la habitación. Otros describieron su muerte como una pesadilla y que estaban en shock de que Sean estuviera muerto. La forma en que murió no fue inusual para un agente de policía típico, pero sí inesperada. Ese mismo día, la madre de Jonathan Jeremiah Morris llamó al 911 para informar de lo que estaba ocurriendo en su casa. Informó de que su hijo padecía trastorno de estrés postraumático y en ese momento estaba sufriendo otro episodio. Estas condiciones, como una de las historias ya contadas, no requieren grandes armas, pero qué equivocados resultaron estar estos agentes. Continuó aclarando que Jonathan, su querido hijo, estaba siendo agresivo. Por supuesto, como habrás adivinado, este tipo de llamadas se traducen simplemente en que ella busca ayuda o asistencia del departamento de policía. Mi opinión es que era madre, y como todas las madres que cuidan de sus hijos, podía exagerar la situación. Probablemente no era tan grave como parecía. No me sorprendería que el agente tuviera la misma resolución. Fueron muy receptivos a la situación y llegaron al lugar donde se hizo la llamada de socorro. Procedieron a abordar a Jonathan, pero mientras hablaban con él, este seguía alejándose de ellos. Como supondrán, alejarse de un agente de policía significaba simplemente que le seguirían. Mientras seguían interrogando a Jonathan, este sacó una pistola que, al parecer, llevaba oculta hasta ese momento. En cuanto sacó el arma, abrió fuego contra los policías. Los 2 agentes debieron de ser cogidos por sorpresa porque ambos recibieron disparos. Ambos estaban heridos, pero aún podían enfrentarse a Jonathan en sus términos. Los agentes pudieron dispararle en la pierna cuando devolvieron el fuego contra él. Los agentes, al alcanzar a Jonathan, procedieron a huir hacia una tienda de comestibles que no estaba lejos de allí. Había un tercer agente, y era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Jonathan. Aunque le había causado muchos daños, el agente pudo detenerlo. Ahora, la herida que el oficial Sean sufrió durante el tiroteo, a diferencia de su compañero, fue bastante devastadora. Tuvo que ser hospitalizado. Sean fue llevado a un hospital local y mientras recibía tratamiento, sucumbió a sus heridas. Murió. El compañero, aunque no murió, sufrió una herida crítica como Sean, aunque no peor. Tuvo que ser trasladado en avión a un centro de traumatología donde se le pudo administrar el tratamiento adecuado. En el momento de su muerte, a la gente le sobrevivían su prometida y su hija pequeña. Jonathan Jeremiah Morris, el responsable de la muerte, de 31 años, no se libró en absoluto. Fue acusado de homicidio y otros delitos graves relacionados con la muerte del agente Sean. Soldado Bailey. Cuando se menciona el nombre de Master Trooper Bailey en su condado, sus colegas y residentes tienen grandes historias que contar sobre su abnegación. Al observar sus actos, queda claro que nunca dejaba de ofrecer ayuda si estaba en condiciones de hacerlo. Se contó una anécdota de su hazaña heroica cuando salvó una vida incluso estando fuera de servicio. Acababa de terminar una comida con su amigo en el DuPont Crossing Center por la tarde, y los 2 estaban pasando un rato agradable. Aunque Bailey no estaba de servicio, seguía conduciendo su coche patrulla. Cuando terminaron de comer, se dirigieron al aparcamiento, entraron en su coche y se dirigieron hacia Goldwater Road. Un hombre de 87 años había sufrido un infarto. Los transeúntes habían visto su coche y le hicieron señas. Aunque estaba fuera de servicio, Bailey condujo hasta una parada y en poco tiempo, él y una enfermera estaban practicando la reanimación cardiopulmonar al anciano. Bailey también tiene fama de superviviente. Había sufrido un tumor canceroso que le causó baja laboral durante 5 meses. Se lo descubrieron en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Luchó duro, se sometió a quimioterapia y finalmente salió triunfante. También era conocido como un policía estatal diligente, ya que en 2012 se dijo que había expedido más de 1.134 multas y advertencias y detenido a 39 delincuentes y también a 10 conductores que habían conducido bajo los efectos del alcohol. Cuando uno se imagina a un hombre como el patrullero Bailey, lo único que ve es a un hombre desinteresado, valiente y diligente. Por desgracia para él, el accidente que le costó la vida fue espantoso. Un hombre conocido como Terry Sands huía de la policía. Se resistía a las fuerzas del orden y conducía bajo los efectos del alcohol, o mejor dicho, intoxicado. Cuando se cuenta la historia, uno se pregunta por la ironía. El policía James Bailey estaba ayudando en un refuerzo de tráfico cuando se enteró de una persecución de coches que pasaba por su ubicación.
Intentó colocar bandas con pinchos y en su lugar fue golpeado por el coche del sospechoso. Bailey fue trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente. Bailey estaba realizando tareas de control del tráfico debido a un problema meteorológico que había provocado varios accidentes interestatales. En ese momento, Terry también huía de la policía. Bailey recibió el aviso de una persecución en la que participaba el Departamento de Policía de Fort Wayne. Siendo desinteresado y diligente en su trabajo, comenzó a prepararse para detener el vehículo cuando llegara a su puesto. La persecución entró en la 169, una carretera en dirección a la ubicación de Bailey. Cuando Bailey vio que el coche se dirigía hacia su puesto, salió de su vehículo y procedió a desplegar las barras de detención. Ocurrió tan rápido que ni siquiera Bailey se lo esperaba. El conductor, que circulaba a gran velocidad, vio a Bailey cuando intentaba colocar la barrera de seguridad. Aún no se ha determinado si lo hizo a propósito, pero golpeó a Bailey cerca del punto kilométrico 326. El accidente fue espantoso, pero Bailey seguía vivo. Fue trasladado a un hospital cercano, donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero desgraciadamente sucumbió a sus heridas. En el momento de su muerte, tenía 50 años. Sirvió en la Policía Estatal de Indiana durante 15 años y medio, y le sobreviven su esposa, un hijo y una hija. Emboscada policial en Huntsville. Garrett Crumby, hace 2 años y medio, se presentó ante mí, levantó la mano y prestó juramento de proteger y servir a su comunidad, dijo un colega. Lo había hecho 6 años antes en Tuscaloosa. Tal como prometió en Tuscaloosa, lo cumplió de todo corazón. Crumby se dedicó 24/7 a la causa, nunca vaciló en su misión. Estos fueron los testimonios de sus colegas. Otro testificó diciendo que, sin lugar a dudas, creía que Garrett Crumby era un verdadero héroe y que siempre estuvo destinado a serlo. Tenía planes para salvarnos a todos cuando tomó esa decisión, no lo sé, y sigue sin saberse a qué edad, pero estaba decidido. Los testimonios recibidos de sus colegas fueron abrumadores y, sin duda, acreditaban la abnegación de la que hizo gala el agente Garrett Crumby. Nació el 4 de agosto de 1986 y se crió en Tuscaloosa. Garrett se graduó en el Hillcrest High School. Sirvió durante 8 años con el Departamento de Policía de Tuscaloosa como oficial de patrulla y entrenamiento de campo. Hizo algunos otros trabajos y finalmente aceptó un trabajo con el Departamento de Huntsville en 2020. Garrett era un oficial con una actitud positiva y comprometido con el aprendizaje. El día antes de su muerte, el Departamento de Policía de Huntsville recibió una llamada de socorro. La persona que llamaba, una señora, informó de que le habían disparado. Informes de esta clase, como otros, exigían una respuesta rápida, por lo que Garrett y su colega fueron enviados para ocuparse de la situación. Cuando llegaron al lugar, ambos agentes fueron emboscados por el agresor que había disparado a la señora. Abrió fuego contra los 2 agentes, que no se lo esperaban, y ambos sufrieron heridas graves. Más tarde se supo que el autor de los disparos era Juan Robert Laus, un hombre de 24 años. En el momento del tiroteo, se atrincheró en un apartamento de Huntsville. Cuando los agentes recibieron la llamada, lo más probable es que les hubiera disparado desde su escondite. El otro agente que había respaldado a Crumby, Allen Morin, fue alcanzado por la bala con la misma gravedad. Fue un momento amargo para los dos. Por suerte, el Departamento de Policía volvió a intervenir y el tirador fue reducido. Los 2 agentes fueron trasladados a un hospital de Huntsville, donde Garrett Crumby falleció. La herida que había sufrido fue descrita como la causa de su muerte. Según sus palabras, se rindió a sus heridas. El tirador fue detenido por las fuerzas del orden de Alabama e ingresó en la cárcel del condado de Madison, acusado de un delito de asesinato con pena capital de un agente de la ley. Permaneció detenido sin fianza, un término que simplemente significaba que estaba detenido y no podía ser puesto en libertad mediante el pago de una fianza. A Garrett Crumby le sobreviven su esposa, su padre, su madre y 3 hermanas. Tiroteo en el barrio francés. El oficial superior Trevor Abney era un hombre que había servido a su país durante buena parte de su vida. Primero sirvió en el ejército de los Estados Unidos como veterano y después pasó a servir en el Departamento de Policía de Nueva Orleans durante 7 años. Hablar de dedicación y diligencia al patriotismo es hablar de Trevor Abney. El agente Trevor Aaron Abney nació en Slidell, Luisiana, el 8 de agosto de 1998, hijo de Michael Bruce y su esposa, Teresa Riley Abney. Se graduó con matrícula de honor en el instituto, muestra de su brillantez y aptitud. Después se alistó en la Guardia Nacional del Ejército y parte del paquete incluía una gira por Irak. Realizó más hazañas en ese sentido y después se alistó como bombero voluntario en el distrito de bomberos de St. Tammany Parish. Obtuvo un título universitario comunitario en Ciencia y Tecnología de Incendios en Delgado. Trevor comenzó su carrera en el Departamento de Policía de Nueva Orleans en 2015, hasta que falleció en acto de servicio. El oficial superior. Trevor y su compañero habían salido a patrullar,
pero se detuvieron en una intersección de St. Philip Street y Royal Street. Nada más detenerse, un pasajero de un triciclo que pasaba junto a ellos abrió fuego contra los dos policías. Se dijo que no hubo provocación, pero la cámara de vigilancia sí, y los transeúntes inocentes también. Amartilló una de esas pistolas que tienen un cargador largo y empezó a disparar contra el coche de policía. El disparo se hizo por convicción personal del agresor. El arma apuntó correctamente al vehículo en el que estaban sentados los dos policías. Las balas salieron disparadas, destrozando el parabrisas. Trevor y su compañero resultaron gravemente heridos. Más tarde se supo que Trevor recibió un disparo en la cara. En cuanto el sospechoso disparó a los dos policías, que no le habían hecho nada, procedió a huir. Fue detenido en una persecución a pie por los barrios franceses. Estaba claro que el sospechoso era consciente de lo que había hecho y, sabiendo lo que sería de él, intentó darse a la fuga. El tiroteo estaba mal planeado y lo único que se necesitó para detenerlo fue una persecución a pie. El sospechoso fue identificado más tarde como Donnell Linwood, un varón de 47 años. Se dijo que en cuanto estuvo en un espacio despejado entre él y su objetivo, les disparó con su oído, rompiendo el parabrisas. El compañero del agente Trevor fue identificado más tarde como Brooke Duncan. Sufrió una herida en el brazo cuando la bala rompió el parabrisas. El cristal del parabrisas le hirió. Ni siquiera una bala entre los ojos ha perturbado la memoria del oficial de la NOPD, Trevor Abney. En cuanto al oficial Trevor Abney, la bala le atravesó la parte inferior del ojo izquierdo. Fue un momento muy espantoso para los dos policías. El agente Abney fue trasladado al Hospital Médico Universitario, donde empezó a recibir tratamiento por la herida sufrida. Se aplicaron medidas para salvarle la vida, pero en ningún caso salvaron a Abney. Los médicos intentaron sin descanso extraer la bala, pero no lo consiguieron. La bala permaneció alojada en su cerebro, cegándole el ojo izquierdo. Mientras continuaba el tratamiento, Abney sucumbiría más tarde a la complicada herida que le había provocado el tiroteo. Para no dejarle sediento, la agresora Brooke Duncan fue acusada de 2 cargos de intento de asesinato antes de la muerte del agente Abney. Sin embargo, habría una actualización de los cargos. Sospechoso, asalta vehículo de oficial. La sheriff Nicholas Pepper comenzó su carrera con la oficina del sheriff de la parroquia de La Fourche en 2007. Pasó toda su carrera en la división de investigación. En el momento de su muerte, estaba a cargo de las investigaciones de adultos. Sheriff Nicholas era una parte muy esencial de la parroquia de La Fourche, ya que tenía algo que ver con cada investigación importante que había caído en los últimos 10, y contando. También había trabajado con la oficina del sheriff de la parroquia de Terrebonne, así como con el departamento de policía de Houma. En total, Nicholas había desarrollado una carrera policial de 24 años. Un hombre de su clase ha dedicado tanto tiempo a la aplicación de la ley. Da que pensar. Antes de su muerte, alrededor de las 4 de la mañana del domingo, la oficina de la parroquia de La Fourche recibió una llamada y la persona al otro lado de la línea informó al departamento de lo que habían estado haciendo. Declaró que ellos, la policía de Houma, estaban actualmente persiguiendo o simplemente involucrados en una persecución. La persona que llamó desde el departamento de Houma fue más allá y reveló que el sospechoso, al que estaban persiguiendo, había entrado en la parroquia de La Fourche. El sospechoso, que había logrado huir de Houma, se dirigía a La Fourche Parish. La persecución llevó a una zona de Thibodaux. Ahora Thibodaux es una ciudad en Luisiana, y a lo largo de esa parte de la ciudad, el sospechoso llevó a la policía, que estaba caliente en su cola. En algún punto de la ciudad de Thibodaux, el sospechoso se detuvo. El oficial que le había estado persiguiendo durante un rato comenzó a apelar a él. Apuesto a que has visto muchas películas en las que se persigue a un infractor de la ley. También apuesto a que recuerdas la palabra «deténgase», y para varios infractores también podrías escuchar la palabra «salga de su vehículo y ponga su mano detrás de su cabeza». Esto es lo que posiblemente estaban haciendo los agentes que se encontraban en el lugar e intentaban tener todo el asunto bajo control. Según las noticias publicadas, se supo que los hombres presentes en el lugar intentaban negociar con el sospechoso. Al ver que se detenía, era de suponer que pensaban que les estaba escuchando, pero qué equivocados estaban. De repente, el sospechoso, que había detenido su vehículo, pisó el acelerador y aceleró hacia el vehículo de Peppers. Ocurrió tan rápido que los agentes no se lo esperaban. Cabe decir que ni siquiera el agente Pepper se lo esperaba. Al acelerar, el coche se dirigió hacia Pepper, que estaba en su vehículo cerca de él, golpeó y embistió su vehículo contra el de Pepper. Se reveló que el movimiento del sospechoso no fue un intento de huida ni involuntario. La acción se llevó a cabo intencionadamente. El impacto contra el vehículo fue espantoso y el agente Pepper, que aún se encontraba en el coche en el momento del impacto, resultó gravemente herido. Fue trasladado inmediatamente al sistema sanitario de Thibodaux, el sistema sanitario regional. A pesar de los intentos del personal médico por salvarle, Pepper sucumbió a sus heridas.
se anunció que había fallecido en el hospital local. En aquel momento tenía 44 años y le sobreviven su mujer, su hijo y 2 hijas. Todo hay que decirlo, nunca se sabe cuándo se puede morir, y lo más seguro es que sea a causa de un atropello. Julian Becerra. Julian Becerra había servido como veterano en las Fuerzas Aéreas estadounidenses y, en el momento de su muerte, trabajaba en la oficina del sheriff del condado de El Paso. Se dijo que era una persona muy meticulosa y constante, y que demostraba un compromiso inquebrantable cuando investigaba un caso. Ha servido al departamento durante 4 años y fue asignado a la división de patrulla del departamento para servir como oficial K9. Los K9, como el nombre ofrece una pista, son oficiales bastante hábiles en el uso de perros policía para ayudar en la ejecución de ciertas tareas en el cuerpo de policía. Si esta simple explicación no le da una pista, iré más allá para ponerle un ejemplo. Si ha estado alguna vez en los aeropuertos, el oficial que lleva el perro que olfatea tu maleta buscando y detectando drogas y otras sustancias ilegales es un oficial K9. Julian era un buen oficial, y el día antes de su muerte, varias agencias estaban persiguiendo a un sospechoso. Dio la casualidad de que Julian estaba entre los hombres que perseguían a estos hombres. Estos sospechosos habían conseguido eludir a la policía durante varias horas. A las 19:15 horas, los sospechosos que seguían siendo perseguidos consiguieron robar un vehículo. Este sospechoso ya había robado un vehículo antes y ahora lo había conseguido por segunda vez. El segundo robo se llevó a cabo en Love's Travel Plaza, en Fountain. Tan pronto como habían robado el segundo vehículo en la fuente, condujeron a los agentes en otra persecución que se dirigía hacia Colorado Springs. Durante esta persecución, el vehículo había quedado parcialmente inutilizado. La policía que les seguía había conseguido desplegar los palos de freno cuando el vehículo salía de la I-25 y se dirigía a South Academy Boulevard. Los sospechosos que huían debieron darse cuenta de que el vehículo ya no podía servirles. Si continuaban con el coche averiado, las agencias que les seguían no tardarían en detenerlo. Detuvieron el vehículo al llegar al este de la calle Hartford. Los sospechosos, que fueron identificados como 3, abandonaron el vehículo roto y robado y huyeron a pie. Los agentes les habían visto abandonar el coche y ahora a pie, y tan implacables como las agencias donde continuaron persiguiendo a los sospechosos. Ahora bien, como podrían empezar a preguntarse, ¿dónde entra Julian en escena? Para traer respuestas, es ahora. Julian estaba entre los perseguidores cuando los sospechosos abandonaron el coche. Estaba entre los oficiales, persiguiéndolos a pie. Mientras Julian iba tras uno de los sospechosos, presumo que no estaba vigilando sus pasos. Cayó desde un paso elevado 40 pies al pavimento. Cuando lo descubrieron, lo llevaron al hospital local, donde recibió tratamiento. Desgraciadamente para Julian, la caída fue grande y no se recuperaría. Sucumbió a sus heridas y murió el 11 de febrero de 2023. El sospechoso al que perseguían sería capturado más tarde, y Devon Bobian fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado relacionado con la muerte del agente Julian Becerra. Estas historias nos recuerdan el riesgo y los peligros a los que se enfrentan los agentes a diario por nuestra seguridad. Haz clic en la tarjeta de la pantalla para ver más vídeos emocionantes.